la justicia no es una sola puerta, es todo un laberinto. Y si el verdadero problema es que la justicia depende de demasiadas personas, demasiadas áreas y muy poca empatía, y se nos olvida que detrás hay una persona asesinada, no hay sentencia que devuelva una vida. Este contenido puede generar debate. Míralo con criterio. Vi La Fiscal y me dejó pensando en algo incómodo. En cómo a veces creemos que cuando un caso no avanza es porque una persona no hizo su trabajo, porque es más fácil pensar de esa forma. Es más fácil decir que la policía, la fiscalía, el ministerio público, el perito o el juez no hicieron nada. Pero después de ver La Fiscal de Netflix, me quedé pensando en algo todavía más incómodo. Y si el verdadero problema es que la justicia depende de demasiadas personas, demasiadas áreas y muy poca empatía, eso sinceramente da miedo. Porque cuando la justicia depende de una cadena tan larga, basta con que alguien falle, minimice, se deslinde o simplemente no quiera mirar para que una víctima, una familia o un caso entero se pierdan en un laberinto. Porque la justicia no es una sola puerta, es un laberinto. También quería aprovechar este episodio para decir algo que probablemente ya notaron. Este podcast estuvo pausado unos meses. Antes me enfocaba mucho más en relatos de voz en off, historias desde un lado más narrativo y honestamente todavía amo ese formato. Pero mientras estaba lejos de aquí también me di cuenta de algo, en que ya no quería volver exactamente igual. Quería regresar de una forma más cercana y directa, más como una conversación de verdad. Y si iba a volver, pues también quería hacerlo con un tema para abrir conversaciones incómodas, necesarias y ojalá un poquito más honestas. Y ahí entra La Fiscal, la miniserie documental de Netflix que se estrenó este 26 de marzo y sigue a Sayuri Herrera, la primera titular de la Fiscalía de Feminicidios en la Ciudad de México. Esta serie acompaña el trabajo de ella y de su equipo mientras investigan 4 casos de feminicidio profundamente dolorosos, mediáticos y también muy representativos. Pero también aquí quiero ser súper clara. Hoy yo no vengo a hacerte una reseña de Netflix, no vengo a decirte si esa miniserie está buena o está mala. Lo que me interesa de verdad es la conversación que queda después cuando se acaba y todas las cosas que fueron resonando en mi cabeza, ¿no? Porque más allá de la serie, lo que a mí me atrapó fue otra cosa. La tensión entre lo humano, lo político, lo institucional y la urgencia de dar justicia. Y sí, realmente durante esta yo pude ver imágenes que se me quedaron bien pegadas y seguramente les puede pasar también a algunos de los que la vean. Por ejemplo, cuando Sayuri recorre esas torres enormes de carpetas de investigación dentro de la fiscalía, porque de lejos esas carpetas parecen solo papeles, documentos, pero en realidad cada una representa una vida, una ausencia, una familia rota, una búsqueda y una deuda. Y creo que ese es uno de los problemas más graves en este tema, cuando la violencia se convierte en trámite. De las primeras frases de la miniserie, una que pega muy fuerte para iniciar. Y entonces nos preguntamos, si tenemos un tipo penal y protocolos y fiscalías, ¿por qué la impunidad es la regla? Y ahondemos en esto, porque en teoría sí existen herramientas, protocolos, leyes, áreas e instituciones. Y entonces, ¿qué sigue fallando tanto para que tantas familias tengan que pelear incluso porque les crean? Y creo que una de las respuestas es porque la justicia no depende de una sola persona, depende de varias manos, decisiones y momentos donde también se puede escuchar o no escuchar. Y cuando una parte falla, el daño no se queda ahí, es decir, que un caso de investigación puede romperse en muchos puntos, en la atención inicial, en la clasificación del hecho, recolección de indicios, la entrevista, en la protección de víctimas indirectas, coordinación entre áreas, los tiempos, la sensibilidad, la comunicación, la voluntad, seguimiento y más. Por eso me hizo tanto sentido lo que considero la idea central de esta miniserie. No podemos decir que se trata de otra investigación u otro ministerio público, es una responsabilidad institucional. Porque si cada quien empieza con eso no me toca, eso era en otra área, yo sí hice mi parte, al final puede pasar exactamente lo peor, que nadie responda por nada. Otra cosa que me hizo pensar muchísimo en esta miniserie es que a veces hablamos de justicia como si fuera un solo expediente.
una carpeta o una audiencia y se nos olvida que detrás hay una persona asesinada, una familia rota y una historia que no debería reducirse a un trámite. Y creo que una de las cosas más duras en estos casos no es solo el crimen. A veces lo más violento viene después, cuando una madre tiene que repetir una y otra vez lo que pasó, cuando una hermana tiene que aprender términos legales para no perderse, cuando una familia no sabe ni a quién preguntarle o cuando sienten que nadie les explica nada. Entonces el dolor además tiene que volverse burocrático. Las víctimas indirectas no deberían convertirse en expertos legales para que las escuchen. Y aquí hay algo que me parece importantísimo. Hablar de justicia no debería ser solo hablar de sentencias. También debería ser hablar del trato, de acompañamiento, de reparación, dignidad. Porque incluso cuando un caso avanza o ya hay una condena, la pregunta sigue ahí. ¿Qué significa realmente reparar algo que en realidad no se puede reparar? Porque en estos casos no hay sentencia que devuelva una vida, no hay una resolución que deshaga el horror vivido, pero sí hay formas de hacer menos violento el camino. Y es aquí donde quiero hablar un poquito de los casos que aparecen en la serie, no para resumírtelos como si esto fuera una nota roja, sino porque cada uno te deja ver una falla, una herida y una pregunta distinta en cuanto a esto. Uno de los casos que más me pegó fue el de Karen Itzel. Karen era una estudiante del IPN y desapareció en mayo del 2022, después de salir a entregar su tesis. Y desde el inicio su mamá sostenía algo que después resultó clave. Ese crimen no podía haber sido cometido por una sola persona. Y eso me deja pensando en cuántas veces las familias intuyen cosas importantes desde el inicio, pero no siempre son escuchadas con la seriedad que merecen. En este caso, esa hipótesis fue crucial para ampliar las líneas de investigación y al final hubo una sentencia durísima. Su esposo fue condenado a 105 años de prisión y los suegros fueron procesados como coautores por ayudar a ocultar el cuerpo. Luego está el caso de Ariadna Fernanda. Para mí, este caso es uno de los más dolorosamente reveladores de cómo el encubrimiento por favorecimiento puede retrasar la justicia. Y esto es porque la Fiscalía de Morelos determinó inicialmente que su muerte era por broncoaspiración y no por feminicidio, a pesar de que había señales claras de violencia. Y es aquí donde te das cuenta que a veces la justicia no empieza fallando en el juicio, empieza fallando desde cómo se nombra lo que pasó. Si un feminicidio no se nombra como feminicidio desde el principio, ya vamos tarde. Se aborda también el caso de Irma Lidia. Este ocurrió en un espacio público con testigos y con muchísima atención mediática. Y aún así, incluso en un caso donde pareciera que todo está clarísimo, la justicia no necesariamente se vuelve simple, rápida o suficiente. A veces pensamos que si un caso tiene cámaras, testigos o mucho ruido mediático, entonces ya está resuelto, y no siempre es así. Y luego está el caso de Joana Esmeralda, que honestamente me dejó helada. Su agresor se entregó, confesó haberla asesinado y seccionado su cuerpo, justificando lo que hizo con una narrativa de control, posesión y castigo. Y en esta parte es donde se menciona una frase que define claramente el tipo de delito que aborda toda la miniserie. Todo lo que puede explicar qué es un feminicidio en este país, creo que se resume en ese caso. O sea, tienes todo, tienes los antecedentes de violencia, tienes niños y niñas en orfandad, tienes una persona que basuriza el cuerpo de las mujeres, que cree que su conducta está justificada, que es dueño de Esmeralda, a quien considera propiedad. Ahí vemos que no basta con decir son monstruos, porque no son casos aislados, hay toda una cultura que produce ese tipo de monstruos. También considero que la frase más incómoda en toda la miniserie es: yo no he visto arrepentimiento en ninguno de los hombres que han cometido feminicidio. Quienes han asumido abiertamente frente a los jueces que cometieron estos hechos lo justifican. Y eso simplemente es escalofriante, porque rompe con la idea de que después de un crimen las personas pueden sentir culpa. Ya vimos que no siempre. A veces lo que viene es la justificación de ese hecho.
el decir que me provocó, que era mía, me engañó, yo tenía mis razones, se lo merecía y más. Y es ahí donde esto deja de ser solo un tema penal, se vuelve también un espejo cultural, porque el feminicidio no empieza cuando matan, empieza mucho antes, en el control, en la posesión, en la deshumanización, en la idea de que una mujer puede ser castigada. Pero también en esta parte surge otra frase digna de análisis. Creo que lo que hicimos fue seguir el principio de exhaustividad, ¿no? Y la obligación que teníamos de buscarla. Eso fue lo que hicimos, más que dar por hecho cosas. Aquí aterriza algo bien importante. La justicia no puede depender solo de una confesión, porque una investigación robusta no solo busca castigar, también necesita y busca sostener la verdad con evidencia. Busca que el caso no se caiga, porque cuando se investiga a medias, la verdad también queda a medias. Y aquí hay otra cosa que me dejó pensando todavía mucho más, pero ya no sobre la miniserie, sino sobre la sociedad en general, lo que elegimos ver, lo que se vuelve viral, lo que consumimos cuando hablamos de violencia. Porque, siendo honestos, muchas veces parece que nos interesa más escuchar al agresor que entender lo que vivió una víctima, lo que atraviesa una familia o lo que implica buscar justicia. ¿Por qué nos atrae tanto la mente del criminal? Pero nos cuesta mirar de frente el daño que dejó. Últimamente he notado eso, que hay muchísimo contenido que gira alrededor de eso, del agresor, su historia, su versión, su voz, su justificación, sus motivaciones. Y ojo, no estoy diciendo que no valga la pena entender las mentes del agresor, pero sí creo que vale la pena preguntarnos en qué momento el interés por entender la violencia se convierte en espectáculo. Porque una cosa es analizar la violencia y otra muy distinta es terminar dándole al agresor el papel principal. Y honestamente, por eso creo que la fiscal me pareció tan importante, porque no está construida desde el encanto oscuro del criminal, sino que pone al centro otra cosa: la investigación, la familia, el proceso, el desgaste, el sistema y el impacto real que crea. Y creo que ese es el tipo de contenido que deberíamos ver más. Porque si cada vez que hablamos de violencia terminamos fascinados con el agresor, la conversación ya se nos desvió. Y ya para ir cerrando, hay una frase cruda en esta sección. Estaban ahí los MPs, el comandante, y se me ocurre decir en voz alta, me voy a ir al infierno, ¿no? Dije, me voy a ir al infierno, yo dije. Y me dice el Ministerio Público, le digo una cosa, jefa, ya está en el infierno. Eso te recuerda que este tipo de trabajo también tiene un costo humano enorme para quienes están al frente de estos casos todos los días. Y aquí quiero decir algo con mucho cuidado. Reconocer el desgaste emocional de quienes investigan o acompañan estos casos no borra los errores, ni romantiza el sistema, ni absuelve las fallas, pero sí ayuda a entender que la violencia no solo rompe a las víctimas directas e indirectas, también contamina todo lo que toca. Y justo por eso es tan importante hablar de estructuras, no solo de héroes o villanos. Y creo que por eso quise empezar esta nueva etapa del podcast con este tema, porque no quiero que este espacio se quede en solo contar historias o repetir tragedias. Quiero que también sirva para hacernos preguntas incómodas sobre cómo hablamos de violencia, sobre cómo entendemos la justicia, sobre lo que estamos poniendo al centro cuando contamos este tipo de historias. Porque, ¿saben una cosa? Si el centro siempre termina siendo el agresor, seguimos dejando a las víctimas, a las familias y a la justicia en segundo plano. Y eso también creo que es parte del problema. Así que si ya viste a la fiscal, quiero que me cuentes en qué te dejó pensando, los leo en comentarios. Y si no la has visto también, quiero leerte qué opinas sobre lo que estamos hoy abordando. ¿Qué crees que es lo que más falla cuando hablamos de justicia para las mujeres? La investigación, la atención inicial, la cultura, la impunidad, la forma en que normalizamos ciertas violencias o todo lo anterior. Me gustaría leerte, porque si voy a regresar con este podcast, quiero que sea para tener conversaciones que sí valgan la pena, que incomoden, que cuestionen y que no se queden solo en el ruido. Y ya para acabar, hay una frase con la que me gustaría cerrar, porque me parece sumamente dolorosa, pero también muy honesta. La justicia para una se siente como justicia para todas y la injusticia para una también se siente de la misma manera. Y creo que sí,
Porque al final, aunque no conozcamos a la víctima, aunque no sea nuestra historia directa, lo que pasa con una mujer en este país nunca termina siendo solo su historia. Muchas gracias por estar aquí, yo soy Indira Hau. No olvides suscribirte al canal, compartir este video para que esta comunidad sea mucho más grande y diversa, pero sobre todo escribe en los comentarios o al correo nuncafuenormal@gmail.com si tienes sugerencias en temas que podamos abordar. Porque es un hecho que ya volví con este bello estudio que hoy me tocó en este día. ¿Y qué les parece? Nos vemos en el siguiente episodio de Nunca Fue Normal. Nunca fue normal ir con este pesar. Las verdades escondidas siempre quieren brillar. Hoy el ritmo me envuelve, me invito a soñar. La danza escape me permite